¿Sabían ustedes que esta película ya fue filmada, ya fue producida, ya fue actuada, ya fue reproducida millares de veces? Y de verdad, ¿ustedes creen que es la primera vez que la protagonizamos? Pues si eso es lo que creen, están total y completamente anestesiados, viviendo en lo que llamamos Matrix, o si se les apetece, podríamos llamarlo el programa, o la prisión, o la granja. ¿Les parece muy cruel todo esto que les estoy diciendo? Bueno, vamos a decir que es el paraíso, pero la cosa es que nos expulsaron a todos, porque llegaron seres con alas que nos dijeron que nosotros también las teníamos, que las buscáramos, dándonos información o ayudándonos a abrir nuestros sellos. ¿Lo recuerdan? Son esos que tenemos, pero que no somos conscientes de ellas. Y por eso fueron castigados y los tienen atrapados por un ente lleno de odio, de ira, que ha querido que creamos que es un Dios. La realidad tan irreal de esto que llamamos tiempo, que denominamos espacio, donde nos han mentido sobre nuestro origen, nos han mentido sobre nuestros poderes, nos han mentido sobre absolutamente todo, donde nos inventaron historias, nos atapuzaron de conocimiento que es pura basura, tratando de encapsular nuestra verdadera esencia. ¿Recuerdas tu tercer ojo? ¿Acaso has caído en cuenta de tu gran intuición? Quizás recuerdas tu poder de comunicarte más allá de tu voz. ¿Recuerdas acaso cuando viajabas por voluntad propia por el cosmos? Posiblemente recuerdas que tus alas te llevaban libremente. ¿Recuerdas que solo cuando tú decidías eras un voluntario para venir aquí? Esto que llamamos planeta Tierra, dentro de los múltiples planetas Tierras, pero este solo es un espectro holográfico del real. Sin embargo, es el riesgo más atractivo y sin igual a experimentar. ¿Acaso recuerdas algo? Quizás recuerdas qué bien se siente cuando caminas descalzo en la playa, o escalas una montaña, o solo cuando contemplas en medio de la noche una estrella irradiando mucha luz, la que te recuerda que algo te falta. Y sin embargo te dejas embriagar por la música, el romance, un beso apasionado, un abrazo que derrite cada fibra de tu cuerpo, que se estremece y tiembla, aquellas notas que te acarician, que te susurran, siente, eres eso y no lo eres. Solo obsérvalo, solo es un momento. Quizás recuerdes cuando dejaste de verte, luego no podías escucharte, simultáneamente perdiste el poder de comunicarte, luego ya no podías percibir los aromas de tu ser y repentinamente ya no podías tocar tu existencia. ¿Lo recuerdas? No era real, pero lo creíste. Nunca fue real, pero eso te dijeron y lo creíste. Te dolió y mucho, pero se fue acabando y dejaste de creer en ti. Pero la verdad es que nunca fue real. Recuerda, ya eso lo viviste en eras de eras. Recuerda cuando te dijeron que hubo un diluvio, que todas las guerras eran para que todo fuera por tu bien, cuando reinas y reyes se coronaron para esclavizar, cuando líderes religiosos quemaron a una gran parte de la humanidad en nombre de ese supuesto Dios que adoran, en aquella que llamaron cacería de brujas, la Inquisición, las cruzadas, sectas, logias, etcétera, en un sinfín de etcéteras repetidas tan aburridamente, y no los creímos, realmente es patético. Entes de otras civilizaciones que se filtraron aquí, quizá fue eso, o solo lo que nos han hecho creer. Lo cierto es que seguimos creyendo que hacer oposición, molestarnos, enfrentarnos, disgustarnos, sobre todo de eso de enfrentarnos unos con otros, por estupideces tan mediocres como la política, la religión, la economía, las diferentes doctrinas o filosofía, es la solución. Pero la verdad es tan obvia, ¿acaso no lo ven? Ese es el objetivo de ellos, y caemos en ese juego una y otra vez, porque eso es lo que representa para ellos. ¿Crees que todo esto va a solucionar algo?
Pues déjame decirte que aún no hemos entendido nada de nada. En este momento terrenal estamos llenos de medios de comunicación, de redes sociales, de informática y para usted de contar todas las herramientas, entre comillas, que hay. Pero la realidad es que estamos más atontados que nunca, pues se ha convertido en la droga del siglo XXI. La cocaína, la heroína, el éxtasis, el LSD, todas las drogas anteriores son mortales, pero déjenme decirles que esta es supremamente peor. Transforma a humanos en siervos obedientes y estúpidos que se creen todo, lo que quieren que creas para tenerte totalmente esclavizado. ¿Sabías acaso que te introducen casi vía intravenosa miedo y más miedo, diciéndote que vas a contraer un virus mortal? ¿Te parece conocida la parodia? Claro, ya la protagonizaste en otros films de diferentes eras. Y luego descaradamente te dicen que tienen la sustancia mágica que te va a sanar. Y tú, como el bobo del planeta, te lo crees y te pinchas una y otra vez, pero igual mueres, porque no entendiste nada, pero absolutamente nada. ¿Recuerdas cuando llegaste voluntariamente? Tenías que abrir los sellos y ahora te preguntarás, ¿qué tenían los sellos? ¿Recuerdas toda tu sabiduría, toda tu energía, pero estuviste todo el tiempo en modo avión buscando una señal fuera de ti, pero la señal estuvo en ti todo el tiempo? Mas te dejaste arrastrar, no entendiste que eres energía, que vibras en una frecuencia que te conecta con tu esencia. Olvidaste totalmente que eres parte de la unicidad y que lo que crees no es más que una ilusión, porque yo soy tú y tú eres yo. Ahora te preguntarás con lágrimas en los ojos y el corazón arrugadito, ¿puedo cambiar esto? Claro que sí. Sal del sueño. Puedes hacer lo que quieras. Deja de hacer eco. Sal del juego. Es tan aburrido. ¿No lo notas? Busca tus alas. Están en ti, en mí, en todos. ¿Quieres que te diga algo? Esto es una burda reproducción del film, porque no saben hacer más nada y se le está acabando el tiempo, pues el reloj se detuvo y comenzó a girar en sentido contrario. No creas en pinchos, máscaras, vacilos que vacilan, en laboratorios ocultos, en ciencias, en expertos, en charlatanes, en la justicia que se fue de vacaciones. Recuerda que la luz y la oscuridad provienen de una misma energía en polos distantes, pero solo tú tienes el poder de darle poder. No creas las falacias y las dimensiones que nos quieren hacer creer. Somos más que todo esto, mucho más, infinitamente más. ¿Quieres que te diga un secreto? Esos seres que nos ayudaron y los tienen a prisioneros están saliendo y nuevamente están ayudándonos. ¿Acaso no los percibes? Siempre se han infiltrado en diferentes épocas. Ellos están entre nosotros, ¿me entiendes, verdad? Pero como siempre digo, no me crean nada, créanse a ustedes mismos, porque en ustedes reposa toda la sabiduría del micro y macro universo. Consigan sus alas, están más cerca de lo que ustedes creen.